en la temporada 1971/1972. El Real Madrid, el gran gigante del siglo XX, se encontraba en una encrucijada crucial. La gloria de la era de Alfredo Di Stéfano se había desvanecido, y la generación Ye, que había ganado la Eurocopa en 1966, estaba dando un giro gradual. Fue una temporada extraña, en la que los buitres blancos no ganaron la liga, pero escribieron una emotiva aventura al llegar a la final de la Recopa de Europa, Copa de Europa para clubes nacionales de fútbol, solo para caer lamentablemente ante el Chelsea en la repetición. Pero fue durante ese difícil período de transición cuando el temple de la camiseta blanca se demostró con mayor claridad. Jugaron un fútbol de orgullo, con una mezcla de vieja experiencia y entusiasmo juvenil. Ha transcurrido más de medio siglo. ¿Qué fue de aquellos jóvenes? Algunos se convirtieron en santos, otros eligieron una vida de reclusión y otros han permanecido para siempre en la memoria. Miguel Ángel González Suárez, un joven ourensano de 23 años. En la temporada 71/72, Miguel Ángel era apenas un compañero con solo 7 partidos, escondido tras los veteranos. Pero fue esa paciencia la que forjó a uno de los mejores porteros de la historia del club. Fue apodado El Gato gracias a sus rapidísimos reflejos y su increíble resistencia. Miguel Ángel fue la personificación de la perseverancia, y esperó su momento para defender la portería del Real Madrid durante casi 2 décadas. Tras retirarse, Miguel Ángel no abandonó el Bernabéu. Continuó aportando como entrenador de porteros y representante del club, pasando el testigo a generaciones más jóvenes como Iker Casillas. Su vida transcurrió con fluidez, amor por el fútbol y la familia, hasta que llegó el mayor reto de su vida, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. En lugar de rendirse, optó por afrontarlo con una sonrisa y un optimismo excepcional, convirtiéndose en un símbolo del espíritu de lucha contra la enfermedad. Si bien débil, seguía inspirando a la comunidad. Sin embargo, ese camino de resiliencia tuvo que detenerse. El 6 de febrero de 2024, Miguel Ángel falleció a los 76 años. La partida de El Gato dejó un dolor inmenso, pero su legado de paciencia y sonrisa al superar la enfermedad permanecerá para siempre. Juan Carlos Turiño, defensa de ascendencia argentino-española, fue una incorporación interesante al equipo ese año. A sus 26 años y con 9 partidos en su haber, Turiño aportó la astucia y la habilidad del fútbol sudamericano combinadas con la disciplina europea. Era un lateral moderno, capaz de incorporarse al ataque. Aunque no era la primera opción, Turiño siempre rendía bien cuando se le presentaba la oportunidad, contribuyendo a la profundidad del plantel de los buitres blancos. Tras dejar Madrid, Turiño regresó a Colombia y Argentina para continuar su carrera como jugador y, posteriormente, como entrenador. Entrenó a varios equipos y participó activamente en la Asociación de Veteranos del Real Madrid. Fue un puente cultural entre ambas orillas del océano, un hombre que siempre echó de menos sus gloriosos días en el Bernabéu. Sin embargo, el viaje de este hijo expatriado terminó el 7 de marzo de 2017. Falleció en Buenos Aires a los 72 años debido a una insuficiencia pancreática, llevándose consigo hermosos recuerdos de su juventud, cuando deambulaba por las canchas del Madrid. José Martínez Sánchez, o Pirri, era el alma, el corazón y los pulmones del equipo. A los 25 años, Pirri estaba en un estado de forma espectacular, anotando 13 goles en 29 partidos, una cifra increíble para un centrocampista, posteriormente líbero. Fue el jugador más completo de la historia, atacando y defendiendo, con entradas feroces y rematando con una precisión milimétrica. La imagen de Pirri jugando con un brazo roto o una clavícula fracturada en partidos, a vida o muerte, se ha convertido en un símbolo inmortal del espíritu del madridismo. Tras colgar las botas, Pirri no descansó y continuó sus estudios para convertirse en médico. Regresó al Real Madrid y sirvió como médico del primer equipo, atendiendo directamente la salud de sus jugadores juveniles. Su transformación de un guerrero ensangrentado en el campo a un médico atento que trata lesiones es una historia llena de humanidad e inteligencia. En su vida privada, su feliz matrimonio con la famosa actriz Sonia Bruno también acaparó mucha atención de la prensa por su belleza y plenitud. Actualmente, a los 79 años, Pirri acaba de ser elegido presidente de honor del Real Madrid tras el fallecimiento de Amancio, un merecido reconocimiento para la leyenda viviente que dedicó su vida a servir a la camiseta blanca.
Antonio Betancourt, el gigante de Las Palmas, fue el portero titular en los partidos importantes de esa temporada. A sus 33 años, Betancourt era un portero sólido, de porte sereno y excelente capacidad para controlar los espacios. Fue testigo de la generación Yeye, que conoció tanto la gloria como la amargura. En la temporada 71-72, aunque solo jugó 3 partidos en la liga doméstica debido a lesiones y rotaciones, su experiencia en el vestuario fue invaluable. Betancourt representó solidez, un apoyo espiritual para una defensa en un período de transición. Tras dejar Madrid, regresó a su ciudad natal, Las Palmas, y dedicó sus últimos años al equipo de su ciudad natal antes de retirarse por lesión. La vida de Betancourt después del fútbol fue bastante privada. Se retiró a las Islas Canarias, lejos del ruido mediático, viviendo una vida sencilla con su familia y el mar. Rara vez aparecía en la prensa, reservando un espacio privado tras muchos años de presión bajo los focos. Y entonces, el 15 de marzo de 2015, Antonio Betancourt falleció silenciosamente a los 78 años, tras una larga enfermedad. Dejó atrás la forma en que vivió sus últimos años, con suavidad y paz, dejando atrás el recuerdo de un caballero en la portería. Manuel Sanchís Martínez, un lateral trabajador e inteligente, a sus 32 años. Sanchís es uno de los veteranos que quedan del equipo campeón de la temporada 1966. En la temporada 71-72, jugó 21 partidos y marcó un gol, siendo mentor de jóvenes promesas. Su estilo de juego se basa en el criterio y una técnica básica perfecta, más que en la fuerza bruta. Es un jugador sereno que siempre mantiene la compostura en las situaciones más difíciles. El mayor legado de Manuel Sanchís no reside solo en los trofeos que ganó, sino también en el hecho de haber criado a otra leyenda, Manolo Sanchís, capitán de la generación de la Quinta del Buitre. Tras retirarse, dedicó la mayor parte de su tiempo a entrenar equipos juveniles y a ver el progreso de su hijo. Vivió una vida plena en el fútbol, desde los roles de jugador hasta padre y maestro. La conexión entre padre e hijo fue un verdadero cuento de hadas en el Bernabéu. Sin embargo, el viaje del gran padre se detuvo el 28 de octubre de 2017. Murió a los 79 años por una embolia pulmonar, dejando tras de sí un legado único. La única familia en la que tanto padre como hijo ganaron la Champions League en el Real Madrid. Ignacio Zoco, quien irradia una serenidad que contrasta con el dinamismo de Pirri. Este navarro de 31 años es el pilar del equipo. Con su altura ideal y su zancada larga, Zoco domina el mediocampo, recupera el balón y controla el ritmo del partido. Sus 27 apariciones esta temporada dan fe de su insustituible importancia. Zoco no corre tanto como Pirri, pero siempre está ahí en el momento justo, usando su inteligencia para neutralizar los ataques rivales. Tras retirarse en 1974, Zoco continuó vinculado al club como delegado de partido durante muchos años. Era un rostro familiar en ruedas de prensa y giras, y fue quien mantuvo la imagen y la disciplina del Real Madrid. Su matrimonio con la cantante María Ortiz también fue un bello himno de amor en el mundo artístico y deportivo. Sin embargo, el 28 de septiembre de 2015, Ignacio Zoco falleció a los 76 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Falleció dejando un gran vacío en el banquillo de los entrenadores y en los corazones de quienes amaban su elegancia. José Luis López Peinado era otro nombre en la defensa, o simplemente José Luis. Esa temporada, el defensa de 27 años jugó 21 partidos. José Luis era un jugador versátil, trabajador y inteligente, capaz de jugar bien en ambas bandas. No era la estrella más brillante, pero era el tipo de jugador que todo entrenador deseaba, disciplinado, dedicado y siempre con el trabajo hecho. Fue un trabajador incansable que construyó una base sólida para el equipo real. Tras retirarse, José Luis no eligió la carrera de entrenador, sino que se dedicó a la gestión y administración del Real Madrid. Fue director de fútbol y contribuyó discretamente al desarrollo del club en la era moderna. Su vida fue un ejemplo de lealtad y dedicación discreta. Evitaba la ostentación, encontraba alegría en el trabajo entre bastidores y en una vida familiar tranquila.
Hoy, a sus 81 años, José Luis sigue vivo y coleando, siendo uno de los pocos testigos vivos de aquella generación, un héroe silencioso que aún observa cada paso de su amado equipo. Pedro de Felipe, el Rock de 26 años, fue otro portero clave del Real Madrid. Conocido por su estilo de juego agresivo y su excelente juego aéreo, de Felipe se encargaba de matar a los delanteros más peligrosos del rival. En la temporada 71/71, a pesar de algunos problemas físicos que lo limitaron a solo 10 apariciones, la clase del campeón de Europa de 1966 siempre estuvo presente en cada partido. Representó la dureza y el pragmatismo del fútbol defensivo de la época. Tras dejar el Real Madrid en 1972 para fichar por el Español, de Felipe tuvo una exitosa carrera como agente y comentarista. Era franco y tenía una voz fuerte en el fútbol español. Sin embargo, el cáncer lo azotó en su vejez. Aunque luchó con todas sus fuerzas contra los delanteros, la fuerza humana tiene sus límites. El 12 de abril de 2016, Pedro de Felipe falleció a los 71 años. Su fallecimiento fue una triste noticia, que evoca una época en la que los defensas jugaban con sus vidas. Gregorio Goyo Benito era el corazón de la defensa, apodado Hacha Brava. En 1971, a los 24 años, Benito encarnaba la fuerza y la determinación. Con su bigote poblado y su mirada feroz, era el terror de todos los delanteros rivales. Benito no jugaba al fútbol con estilo, sino con corazón y sangre. En 27 partidos de esa temporada, se lanzó a la contienda, sin miedo a los choques, para proteger la bandera y la camiseta. Era un símbolo del espíritu Juanito antes de su llegada, el espíritu de nunca rendirse. Tras retirarse, Benito se convirtió en un exitoso hombre de negocios, gestionando bares y restaurantes populares en Madrid, donde a menudo contaba anécdotas heroicas a los aficionados. Era sociable, generoso y siempre mantuvo estrechos vínculos con la Asociación de Exjugadores. Sin embargo, la tragedia golpeó a este guerrero de hierro cuando contrajo la enfermedad de Alzheimer. El alto precio de los cabezazos y las fuertes colisiones a lo largo de su carrera. En los últimos años de su vida, sus recuerdos se desvanecieron gradualmente, pero el amor de los madridistas por él no. El 2 de abril de 2020, en medio de la furiosa pandemia de COVID-19, Goyo Benito falleció a la edad de 73 años. Su solitario fallecimiento en el contexto de la pandemia se sumó a la tragedia de una leyenda que dedicó su vida a proteger a los demás. Manuel Velázquez es el cerebro del Real Madrid. El centrocampista de 27 años es conocido como el arquitecto por su magia y su innata visión táctica. En la temporada 71/72, Velázquez disputó 26 partidos, proporcionando el balón principal a la delantera. Posee una excelente técnica individual, pases que destrozan las defensas y tiros libres con clase. Velázquez juega como un artista, convirtiendo el campo en un escenario de sofisticación y elegancia. A pesar de su talento, Velázquez era una persona bastante introvertida y humilde. Tras retirarse, no participó demasiado en las bulliciosas actividades del fútbol comercial. Vivió una vida tranquila, conservando bellos recuerdos de una época de fútbol romántico. Fue quien conservó los valores fundamentales de la cantera del Real Madrid. Sin embargo, el 15 de enero de 2016, el corazón de este artista del fútbol dejó de latir a los 72 años. Su fallecimiento hizo que se lamentara un clásico número 10, que poco a poco se está extinguiendo en el fútbol moderno. Juan Planeles, un talento de 19 años, fue un lamentable ejemplo de florecimiento prematuro y caída prematura en el Madrid. En la temporada 71/72, se esperaba que fuera el sucesor de Di Stéfano con 9 apariciones. Planeles poseía una técnica excelente y una mentalidad moderna, pero la presión de la camiseta blanca parecía pesarle mucho. Le costó hacerse un hueco entre un mar de estrellas y las estrictas expectativas del público del Bernabéu. Tras dejar el Real Madrid, Planeles se reencontró y se convirtió en leyenda en Castellón y Valencia, donde jugó con libertad. Tras retirarse, optó por la cantera, lejos del glamour mediático. Vivió una vida sencilla en su ciudad natal, satisfecho con sus logros y sin quejarse jamás del pasado. Ahora, a sus 73 años, Juan Planeles disfruta de una vejez tranquila, prueba de que a veces basta un paso atrás para dar dos adelante, y de que la felicidad no está necesariamente en la cima de la fama. Sebastián Fleitas, el delantero paraguayo de 23 años, fue una bocanada de aire fresco.
Con 25 partidos y 6 goles, Fleitas tuvo una impresionante temporada de 71/72. Aportó la potencia, la velocidad y la habilidad típicas del fútbol sudamericano. Fleitas era un delantero oportunista, siempre apareciendo en el área para lanzar disparos decisivos. Su entusiasmo insufló nueva vida al envejecido ataque del Real Madrid. Sin embargo, la carrera de Fleitas en Madrid no duró mucho. Se mudó a Francia para jugar y luego se estableció en España. Su vida después del fútbol se centró en el ojeador y los pequeños negocios. Eligió España como su segundo hogar y vivió una vida tranquila con su familia. Pero el destino lo llamó demasiado pronto. El 14 de abril de 2000, Sebastián Fleitas falleció repentinamente a los 53 años. Falleció en la flor de la vida, dejando a sus amigos y compañeros de equipo en estado de shock, como una flor que floreció y luego se marchitó demasiado rápido. Amancio Amaro Varela, o simplemente Amancio, el brujo. A sus 31 años, Amancio fue la estrella más brillante, el líder del ataque del Real Madrid en la temporada 71/72. Con 19 partidos y 6 goles, cautivó al público con sus regates y sus ágiles giros por la banda derecha. Amancio era más que un jugador, era un símbolo de carisma, quien tenía la clave de la victoria con la magia de sus pies. Fue un gran puente entre el mundo de Gento y el mundo de Butragueño. Tras retirarse, la influencia de Amancio fue aún mayor que cuando jugaba. Como entrenador juvenil del Castilla, descubrió y dio forma a la famosa Quinta del Buitre de la década de 1980. Fue el padre de una hermosa filosofía de fútbol ofensivo. Dedicó su vida al Real Madrid y fue elegido presidente de honor del club tras el fallecimiento de Gento. Continuó apareciendo en las gradas VIP con una sonrisa amable hasta sus últimos días. Sin embargo, el 21 de febrero de 2023, el mago subió a su escoba al cielo a los 83 años. Su partida fue una gran pérdida, pero su magia se transmitió de generación en generación. Ramón Grosso, de 27 años, es un gran héroe silencioso. Con el número 9, Grosso está dispuesto a jugar en el centro del campo, incluso en defensa cuando el equipo lo necesita. En la temporada 71/72, con 13 apariciones, jugó el papel de pegamento que mantenía unido al equipo. Grosso es conocido por su absoluto espíritu de equipo, un hombre dispuesto a sacrificar la gloria personal por el bien del colectivo. Se le conoce como obrero en la galaxia, pero fue su sudor el que empapó los títulos. Tras retirarse, Grosso continuó dedicándose a la cantera del Real Madrid, siendo el primer maestro de Raúl González, el protagonista de El Señor de los Anillos. Su vida fue sencilla y humilde, como su forma de jugar al fútbol, pero el destino, irónico, le hizo enfrentarse a un cáncer terrible. El 13 de febrero de 2002, Ramón Grosso falleció a los 58 años. Su partida dejó un dolor inconsolable en generaciones de estudiantes y aficionados, que siempre lo recordaron como un símbolo de devoción. Rafael Marañón, un joven delantero de 22 años, también era una promesa aquella temporada, con 11 partidos. Marañón tenía un estilo de juego inteligente, capacidad para abrirse paso y rematar con estilo. Sin embargo, en el Real Madrid por aquel entonces, no disponía de muchas oportunidades. Era como un diamante en bruto sin pulir en el Bernabéu. Tras dejar el Madrid, Marañón fichó por el Español y se convirtió en la mayor leyenda de la historia del club, con un récord goleador que perduró durante décadas. Lo especial de Marañón es que, paralelamente al fútbol, cursó sus estudios y se convirtió en un auténtico arquitecto. Su vida fue un equilibrio perfecto entre deporte y conocimiento. Diseñaba edificios con la misma meticulosidad con la que asistía a goles. Hoy, a sus 76 años, Rafael Marañón sigue vivo y coleando, siendo un prestigioso arquitecto y una figura respetada del fútbol español, testimonio de su éxito tanto dentro como fuera del campo. Francisco Gento, el Gran Gento, fue un torbellino en la banda izquierda. La temporada 1971/1972 fue la última de su ilustre carrera. A los 37 años y 7 partidos, Gento ya no era el torbellino cántabro del pasado, pero su presencia era un símbolo sagrado. Fue el único en la historia en ganar 6 Copas de Europa, testigo vivo de toda la gloria. En esa temporada, Gento fue como un viejo rey preparándose para abdicar, entregando el cetro a la siguiente generación con serenidad y orgullo. Tras retirarse, Gento vivió una vida privada, alejado del ruido y los chismes. Se convirtió en presidente de honor del Real Madrid, apareciendo en ocasiones importantes con un porte majestuoso pero afable.
Es el abuelo de todos los madridistas, una historia viva del fútbol mundial. Su vida fue perfecta, impeccable, rodeada de absoluto respeto. Y entonces llegó la ley de la creación. El 18 de enero de 2022, Paco Gento falleció a los 88 años. Su fallecimiento cerró oficialmente una era, pero su récord de 6 Copas del Rey será para siempre un desafío para todos los jugadores del mundo. José Antonio Grande es el último personaje que mencionaremos, o más familiarmente, Tony Grande. En la temporada 71-72, este joven de 23 años fue un centrocampista diligente, a menudo utilizado como opción estratégica de rotación, con 8 apariciones en la liga. Grande no poseía la soberbia técnica de Velázquez ni la velocidad de Gento. Jugaba con disciplina y absoluta obediencia táctica. Era el típico jugador trabajador, que limpiaba discretamente el mediocampo para que las estrellas brillaran. Su papel en aquel entonces pudo haber sido desconocido para el público general, pero fue crucial para los entrenadores. Pero la verdadera magia de Tony Grande reside en el último capítulo de su vida, donde se convirtió en el mayor hacedor de reyes de la historia del fútbol español. Tras retirarse, se dedicó a la dirección técnica y se convirtió en la mano derecha, el asistente más fiel de Vicente del Bosque. Fue Tony Grande quien, junto a Del Bosque, estuvo entre bastidores, trazando las tácticas que ayudaron al Real Madrid a ganar la Champions League y llevaron a la selección española a la cima del mundo con el Mundial de 2001 y la Eurocopa de 2002. Si en el campo de 1971 solo tenía un papel secundario, en la historia del fútbol moderno es un gran arquitecto. Es la prueba más clara de que un jugador común puede convertirse en un estratega excepcional gracias al aprendizaje constante. Ahora, a los 77 años, Tony Grande se ha retirado viviendo la plenitud de un hombre que ha alcanzado todas las cimas de la gloria del fútbol mundial, pero que aún conserva la misma modestia y serenidad del joven centrocampista que fue.